Hola, buenas noches. Mi nombre es Yelimar Alexandra Miranda Herrera. Voy a presentarles la fase número 3, que va a ser sobre el caso de Kevin, la película que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Pertenezco al programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAV. Caso sobre Kevin. Kevin es una persona que desde su infancia presenta una serie de dificultades y de conductas diferentes referente a lo que él vive. Desde antes de nacer se evidencia cómo su madre transmite pensamientos y sentimientos negativos hacia su hijo, ya que ella no deseaba aquel embarazo. Incluso vemos en algunas partes de la película cómo la madre le dice al niño que ella era totalmente feliz y que su vida era mejor incluso antes de que él naciera. Trastorno de la personalidad antisocial. Es a veces llamado sociopatía. Es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal, ignora los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con este trastorno de personalidad pues tienden a hostigar, a manipular a las demás personas con crueldad e indiferencia, y ellos no demuestran en ningún momento ningún sentimiento de culpa ni remordimiento. No les interesa si están molestando o están haciendo un acto violento contra una persona, un adulto o un niño. Para ellos es totalmente normal. Estas personas tienen una capacidad para mentir, para comportarse violentamente, violar todas las leyes, las normas. A ellos no les interesa. No tienen el más mínimo remordimiento si de pronto robaron o trataron en algún acto violento contra alguna persona. Para ellos es algo totalmente normal. Los criterios: incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiestan por actuaciones repetidas que son motivo de detención. El engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas. La impulsividad o fracaso para aprender con antelación. La ausencia de remordimiento, que se manifiesta con diferencia del hecho de haber herido o causado daño a alguna persona. Para ellos no es algo anormal, para ellos es algo totalmente normal, no tienen ningún sentimiento de culpa o de remordimiento. La desatención imprudente de la seguridad propia de los demás. Las causas pues fue producto de un embarazo no deseado. Su madre no contribuyó a un buen desarrollo, no estuvo en la atención adecuada, no estuvo presente como la madre ejerciendo el rol como tal durante la infancia de Kevin. Los genes también pueden hacer que la persona sea vulnerable a ese tipo de trastorno. El Kevin es maltratado física y psicológicamente por su madre. Como podemos evidenciar físicamente, porque su madre en un momento de la película lo empuja a él haciendo que se lesione, y psicológicamente porque incluso antes de nacer ella manifestaba que ese niño no era deseado, que su vida era totalmente mejor antes de que él existiera, y todas estas cosas han sido transmitidas a Kevin. No tuvo una atención adecuada ni necesaria, la que él requería, ya que, como sabemos, durante la infancia hay ciertas etapas de desarrollo y de exploración de las cuales depende todo lo que se va a ver reflejado durante la adolescencia. Al nacer su hermana, pues Kevin evidencia toda la atención que presta su madre y su padre para el desarrollo y la atención adecuada de ella, situación que con él no fue la misma, entonces él se siente desplazado. Las consecuencias son conductas homicidas o suicidas, comportamientos agresivos consigo mismo, con los demás, otros trastornos de la salud mental como la depresión o la ansiedad, el abuso de sustancias o dependencia física de ellas, el estar en la cárcel o en prisión. Como podemos evidenciar en el caso de Kevin, él atentó contra la vida de las personas que estudiaban con él, incluso con la vida de su padre y de su propia hermana, después terminando en una cárcel. Cuando en una parte de la película podemos observar cómo él dice que si hubiera estudiado arquitectura o otra cosa, no hubiera tenido la atención que él tuvo en el momento que cometió estos actos violentos contra la vida de esas personas. Para él esto es como si hubiera hecho un logro en su vida. Fue la manera mejor para él y más placentera de llamar la atención de las demás personas y sentirse él orgulloso de lo que estaba haciendo, de los actos que él cometió. En los aspectos
Tenemos los biológicos, los psicológicos y los sociales. Biológicos: presenta una lesión en su brazo cuando su madre pues le empuja. El llanto constante cuando él está bebé, pues porque su madre no le presta la atención adecuada, porque no le da seno. Presenta una nutrición inadecuada, un lento control de esfínteres, lento desarrollo del habla. Psicológicos: no expresa sentimientos positivos. Él está en una búsqueda constante de atención, lo cual logra él cuando comete esos actos en su adolescencia, donde él mismo dice que se siente bien porque pues las personas le prestaron atención a él y él era el boom de las noticias en ese momento. La búsqueda constante de atención entonces se ve reflejada ahí en la adolescencia, que él de alguna manera quiso también llamar la atención y eso se vio reflejado en los actos que él cometió. Tiene una personalidad distante o alejada de otros, la incapacidad de expresar algunos sentimientos o de amor hacia su madre. Sociales: pues él no interactúa con otras personas, con su madre pues muy poco habla, con su hermana pues evidencia que él más bien la molesta y la utiliza para que le traiga algunas cosas. No atiende las normas legales ni morales, o sea, para él no existen valores, no existen reglas, no existen límites. Y esto fue en sí los aspectos biológicos, psicológicos y sociales sobre Kevin. Esta fue mi hipótesis sobre el posible trastorno de Kevin, las causas, consecuencias. Muchísimas gracias por la atención prestada.